Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablar con ustedes del premio Nobel que se le concedió a Einstein en 1922. Se le concedió, según se sabe, por su contribución a la explicación del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un efecto que fue descubierto por Hertz cuando intentaba producir ondas electromagnéticas. Descubrió que cuando un chorro de luz, un haz de luz, cae sobre una placa, esta suelta electrones en función de la frecuencia. Y eso no podía ser explicado, al menos Hertz no logró explicarlo, mediante las ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, era un fenómeno en sí mismo muy interesante. Pero yo quisiera enfocar esta cuestión desde otro punto de vista. Quiero enfocar la cuestión no únicamente en el efecto fotoeléctrico, sino en el ataque global que hizo Einstein en 1905 contra la concepción del éter electromagnético. Como todos recordamos, y si no lo recordamos, podemos leer un artículo muy interesante que viene en el volumen 2. Este es el volumen 2 de una revista que se llama Estudios históricos en las ciencias físicas. Este es de 1970, el volumen 2. Sale un volumen por año desde 1969, por lo tanto ya hay alrededor de 50 volúmenes. Entonces, el que quiero llamar su atención es el que viene en la página 89 de 1970, Estudios históricos en las ciencias físicas. El artículo se titula En defensa del éter, la respuesta británica a la teoría especial de la relatividad de Einstein 1905-1911 de Stanley Goldberg. Stanley Goldberg, en este artículo que viene en la página 89, se va a centrar solamente en un aspecto del ataque que lanzó Einstein en 1905 contra la concepción del éter, que es el que está basado en la teoría especial de la relatividad. ¿Cuál es el argumento fundamental de la teoría especial de la relatividad contra el éter? Bueno, recordemos que el éter se concebía como un fluido. Incluso Maxwell calculó su densidad, sus propiedades mecánicas. Maxwell las calculó en un artículo para la Enciclopedia Británica, para la famosa 14ª edición, que suele citar Borges. Aunque ignoro si Borges haya leído ese artículo de Maxwell, y si lo leyó quizá no le produjo mayor perplejidad, aunque debería habérsela producido, porque el éter es un fluido imponderable que nos rodea, así como el viento, el aire nos rodea. Estamos rodeados de éter, pero no lo percibimos porque el éter electromagnético solamente lo pueden percibir las partículas que están cargadas eléctricamente. Es decir, si nosotros nos cargamos, salimos de nuestro estado de equilibrio electrostático y por algún método, la frotación, por ejemplo, o la inducción, nuestro cuerpo se carga de electricidad estática, entonces en algún momento lo vamos a descargar y vamos a sentir el choque. Ahí estaríamos sintiendo cuando nuestro dedo sirve de conductor a alguna otra sustancia por contacto, ahí no sentiríamos el éter, porque el éter nos rodea totalmente, sería si soltáramos la descarga aquí al aire. Pero bueno, el éter nos rodea y es el medio por el que se propaga el campo electromagnético. Nos lo podemos imaginar como un mar y al campo electromagnético como el campo de velocidades. Genera torbellinos, el campo magnético genera torbellinos, el campo eléctrico genera traslaciones y entonces el éter está en un estado continuo de circulación, el éter, tal como lo prevén las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell. Ahora bien, Einstein estaba en completo desacuerdo, no nada más Einstein, sino muchos físicos de esa época, con esa idea del éter electromagnético, aunque hay problemas cuando trata uno de dejar fuera el éter electromagnético. Vamos al primer ataque de Einstein y después al segundo. El primer ataque de Einstein aparece en un artículo muy conocido por todos y que ya he mencionado, los pueden encontrar en esta edición de bolsillo. Ya hoy día podemos traer en nuestro bolsillo las grandes obras de Einstein, que son muy breves. De hecho, este librito llega a las 230 páginas, pero la introducción ocupa casi 100 páginas
y vienen introducciones en cada artículo que ocupan alrededor de 10 páginas. Por lo tanto, podemos decir que cerca de 130 páginas son de introducciones y muy pocas páginas son de los artículos. Bueno, el primer artículo de Einstein que nos interesa es la teoría de la relatividad, que se titula Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Es el tercer artículo que viene aquí y me interesa recalcar o enfatizar su inicio. Dice así: es bien sabido que cuando se aplica a cuerpos en movimiento, la electrodinámica de Maxwell, tal como hoy se entiende normalmente, conduce a asimetrías que no parecen ser inherentes a los fenómenos. Tomemos, por ejemplo, la interacción electrodinámica entre un imán y un conductor. Aquí lo que nos va a mostrar Einstein es la diferencia que hay cuando consideramos los campos electromagnéticos desde dos diferentes referenciales inerciales. Eso es lo que nos va a tratar de explicar Einstein y eso va contra la idea del éter electromagnético como referencial absoluto del movimiento. Los físicos del 19 concebían que existía un referencial absoluto del movimiento, el cuerpo alfa de Niemann, etcétera, pero el referencial absoluto del movimiento es el éter en reposo. El éter en reposo es el referencial absoluto al cual deben referirse las ecuaciones de Maxwell. Si las ecuaciones de Maxwell no se refieren a este sistema de referencia, entonces cambian de forma. Esa es una de las funciones del éter. Me quiero centrar ahora en la otra, la que tiene que ver con el efecto fotoeléctrico. Es el artículo 5 que viene aquí. Voy a leer su comienzo para que se vea la continuidad de pensamiento con el otro artículo. Está atacando el éter de Maxwell en su función de referencial absoluto del movimiento. ¿Qué hace en este artículo que se titula Sobre la producción? Se titula, déjenme lo leo, sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz. Comienza de la siguiente manera, y hay que tenerlo presente. Existe una profunda diferencia formal entre los conceptos teóricos que se han formado los físicos acerca de los gases y otros cuerpos ponderables y la teoría de Maxwell de los procesos electromagnéticos en el denominado vacío. Bien, como pueden ver, aquí también está lanzando un ataque contra la teoría de Maxwell, pero ahora desde la teoría de los gases. La teoría de los gases fue fundada por Maxwell mismo, por Boltzmann, pero Einstein se va a fundar sobre todo en la teoría de Boltzmann de los gases. Va a utilizar la famosa fórmula de Boltzmann para la entropía. Bien, pero vean la continuidad de pensamiento. En el primero lanza un ataque contra el éter sin realmente mencionarlo mucho. De hecho, me parece que en ese sobre electrodinámica de los cuerpos en movimiento, nada más hace una breve mención del éter. Muy breve, me parece, a ver si la puedo localizar esa mención, ya que aquí tengo el artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Ejemplos de este tipo, junto con los infructuosos intentos de detectar un movimiento de la Tierra con relación al medio lumínico, llevan a la conjetura de que ni los fenómenos de la mecánica ni tampoco los de la electrodinámica tienen propiedades que correspondan al concepto de reposo absoluto. Me parece que esa es la única mención del éter. Acá hay otra, la introducción de un éter lumínico se mostrará superflua. Así lo menciona explícitamente ahí, pero acá no lo menciona, pero nos menciona la teoría de Maxwell. Dice lo siguiente: mientras que consideramos que el estado de un cuerpo está completamente determinado por las posiciones y velocidades de un número muy grande, del orden de 10 a la 27, el número de Avogadro, pero finito de átomos y electrones, utilizamos funciones espaciales continuas para determinar el estado electromagnético de un volumen de espacio. De modo que un número finito de cantidades no puede considerarse suficiente para la determinación completa del estado electromagnético del espacio, del espacio vacío o éter. No hay espacio vacío en la electrodinámica del siglo XIX. No hay espacio vacío, hay éter que llena todo el espacio. Por lo tanto, aquí Einstein, cuando habla del espacio, realmente está hablando del éter. Es una referencia que si no conocemos la teoría de Maxwell, si no hemos leído el tratado de Maxwell, seguramente no comprenderemos a cabalidad. Pero esa es la idea.
Nuevamente, de acuerdo con la teoría de Maxwell, se considera que la energía es una función espacial continua, porque el éter es un cuerpo continuo, es un fluido, continua para todos los fenómenos puramente electromagnéticos y por lo tanto también para la luz. Hay que recordar en qué consistió la unificación que hizo Maxwell de la teoría electromagnética. Primero, en el siglo XIX, desde antes, siglo XVIII, siglo XVII, se postulaban éteres que eran el asiento material, el medio material de propagación de las perturbaciones magnética, eléctrica y lumínica. Se consideraban fenómenos distintos. Lo que hace Maxwell es concebir primero que no hay un éter magnético y un éter eléctrico, sino que son el mismo, y por ese mismo procedimiento, siguiendo esa misma idea, es una heurística, siguiendo esa misma invención, dice que el éter electromagnético es exactamente el mismo que el éter lumínico y por lo tanto se identifica todo. La onda electromagnética propagada en el éter no es otra cosa que la luz para una cierta frecuencia. Entonces, si la luz está formada de esa manera, debería poder explicarse el efecto fotoeléctrico, porque el efecto fotoeléctrico es el choque de la luz contra una placa metálica. Entonces debería de poderse explicar a partir de la teoría de Maxwell el efecto fotoeléctrico. Hertz no pudo, pero Einstein sí. Eso viene a ser, como dijeron en su momento Cassini y Levinas, en un artículo publicado en la revista latinoamericana de filosofía, me parece que en 2008, Einstein logra una explicación causal utilizando la hipótesis cuántica, la hipótesis de los cuantos de luz. Lo que no tomaron en cuenta estos señores en esa referencia y tampoco Goldberg en esta otra que todavía es muy buena, la recomiendo mucho, la lectura de que hace Goldberg de la defensa del éter y un libro que después mostraré en otro momento de Ebenezer Cunningham que se titula Teoría de la Relatividad, donde discute diferentes posiciones que tienen los físicos británicos respecto a la función del éter. Aunque no se pueda determinar, el éter sigue teniendo una utilidad heurística. Pero vamos al artículo de Einstein, por el que le concedieron el premio Nobel. Algunos se preguntan, ¿Einstein merecía el Nobel por esa contribución o por la teoría de la relatividad o por la teoría de la relatividad generalizada? Yo más bien pienso que no se ha visto con claridad que tanto el artículo de la teoría de la relatividad como el artículo sobre la teoría cuántica, sobre la producción y transformación de la luz, sobre el efecto fotoeléctrico, son, en el fondo, ataques contra el éter. El primero, el éter no tiene la función de referencial absoluto, por lo tanto es superfluo. Pero el éter tiene otra función en la teoría de Maxwell, una función que se les olvida a muchos de los que exponen eso, o lo dicen pero no lo correlacionan con el artículo de Einstein, el ataque contra Einstein. El ataque es este, por si no lo han visto. Mientras que consideramos que el estado de un cuerpo está completamente determinado por las posiciones y velocidades de un número muy grande pero finito de átomos y electrones, esta es la posición de la teoría de los gases, la posición de Maxwell, incidentalmente también es la posición de Boltzmann, de Maxwell y Boltzmann, es la posición, conciben a un gas como un acumulado de partículas, por lo tanto su estado está descrito como en la mecánica clásica por sus coordenadas generalizadas, en el caso de Boltzmann y Maxwell o de Gibbs. Esa es la descripción que hacen del espacio lleno de partículas. Ahora bien, aquí el ataque. Mientras que consideramos que, lo repito, mientras que consideramos que el estado de un cuerpo está completamente determinado por las posiciones y velocidades de un número muy grande pero finito de átomos y electrones, utilizamos funciones espaciales continuas. Funciones espaciales continuas porque el éter es continuo. Por eso, cuando utilizamos un campo de velocidades en la mecánica de fluidos, suponemos que el campo de velocidades es un continuo, está distribuido sobre un continuo. Los vectores velocidad se distribuyen sobre un continuo, que es el continuo formado por el fluido. Así el éter, como es un fluido, los campos eléctrico y magnético se supone que están distribuidos continuamente sobre el espacio y que eso es una realidad física y no una mera aproximación. Eso sería más o menos, pero con la idea de que realmente no hay éter,
pues entonces el espacio está formado, la luz estaría formada en la hipótesis de Einstein por gránulos y las funciones que describen eso pues deben de, como se usa hoy día decir, deben de cuantizarse, la electrodinámica debe cuantizarse porque el espacio a final de cuentas es discontinuo. La luz es un acumulado de gránulos, no es un fluido. Pero hay que ver el argumento de Einstein. El argumento de Einstein es extraordinariamente directo y extraordinariamente sencillo. Realmente no funciona su hipótesis a bajas frecuencias. Lo que va a utilizar él como fundamento de su teoría es la distribución de Planck, para el cuerpo negro, para la distribución de frecuencias en una cavidad. La cavidad negra, háganse de cuenta que tienen una caja, tiene un huequito, dejan que entren ondas electromagnéticas y Planck construye una teoría que es homóloga, sigue exactamente los pasos de la explicación que dio Boltzmann para los gases y encuentra precisamente la hipótesis de la cuantización, las frecuencias, la energía dentro de la cavidad está cuantizada. Eso es lo que encuentra en su modelo. Y eso es lo que Einstein y Ehrenfest van a generalizar del periodo de 1905 hasta 1915, la hipótesis cuántica, la vieja teoría cuántica, la que formularon ellos, Ehrenfest, Einstein, Epstein, todos esos, que ya muchos de ellos están perfectamente olvidados, incluso Karl Schwarzschild, él también escribió algunos artículos sobre la mecánica cuántica o utilizando la mecánica cuántica primitiva. Pero ¿cuál fue la maquinaria matemática de Einstein? Bien, para bajas frecuencias no va a funcionar. Para frecuencias medias, en el rango de frecuencias medias, tampoco funciona muy bien. ¿Dónde funciona muy bien? En el rango de las altas frecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar en el rango de las altas frecuencias? En el rango de las altas frecuencias, la fórmula de Planck se aproxima por lo que se denomina fórmula de Bien, Wilhelm Bien, que tiene la siguiente forma. La voy a poner aquí nada más para que vean cuál es la fórmula de Bien. Vamos a poner aquí la distribución de densidad de frecuencias a una temperatura dada. Va a venir dada, o no le va a poner igual porque hay que poner unas constantes. Va a venir dada por frecuencia al cubo e a la menos. Aquí, dependiendo de nuestro sistema, voy a utilizar nu KT, y aquí, sí, nu KT, más o menos así queda la distribución de Bien. Distribución de Wilhelm Bien. Aquí la usa Einstein en el libro, viene en la página, claro, él utiliza su nomenclatura. Esta es la aproximación que hace, es la página 218, es la aproximación que hace y utiliza pues las constantes que él conoce. Esta es en la notación MKS, donde quitamos una de las constantes alfa y beta de Bien, que son constantes de empíricas. Con esta calcula la entropía. Calcula entropía. ¿Y qué obtiene Einstein cuando calcula la entropía? Bueno, va a tener una ecuación un tanto diferente, pero lo que le interesa es la variación de la entropía, que va a venir dada, bueno, en la notación de él la voy a poner así, va a venir dada por el logaritmo natural de los volúmenes en los que está contenida este es volumen, esta es frecuencia, lástima que los hago muy parecidos. Esa es más o menos la idea, esta. Ahora bien, si ustedes recuerdan su curso de teoría de los gases o su curso de mecánica estadística, recordarán cómo se calcula en la hipótesis microcanónica, porque esa es la que deben de usar, la hipótesis microcanónica para calcular el número de microestados posibles del sistema, calculan la distribución en la distribución microcanónica para el caso de un gas ideal, un gas muy diluido, partículas separadas unas de otras, esas son las hipótesis, y van a obtener una entropía similar a esta. Lo único que va a cambiar son las constantes. Recordemos que esa ecuación, la ecuación para la entropía del gas ideal, se denomina ecuación de Sackur-Tetrode, o Tetrode, no sé cómo se pronuncia. Son iguales, igualitas. Entonces Einstein dice,
La luz pues, debe consistir de gránulos, así como las hipótesis del gas muy diluido. Cuando hay muy altas frecuencias, la luz parece que se condensa en gránulos. Es un razonamiento por analogía. Si su estadística, si su termodinámica estadística es igual o parecida o análoga, homóloga, entonces la realidad que describe debe de ser similar. Si estábamos describiendo un gas muy diluido de partículas, entonces aquí en este caso pues también va a haber mucha dilución de partículas de luz, gránulos de luz. Muchas gracias.